Buena noche, buena noche, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, buenas. Una buena noche, ateos y no ateos. Muchas gracias, si se escucha bien. Este es una noche más de tertulia, esta ocasión con un invitado. Sí, como ya podrán ir viendo en el tema, esta noche vamos a hablar de esta famosa símbolo de los pobres, símbolo de, según ella, de las personas indefensas y de las personas que la defienden, la Madre Teresa de Calcuta. Saludos y una linda noche. Eh, Hoy va a ser el tema de esta noche. Dale like, ¿sí? Para que la gente sepa que ya nos hemos conectado. Para los que me siguieron ayer, pues 6 horas nos mandamos de tertulia. ¿Estuvo planeado eso? No. Para los que me acompañaron, muchísimas gracias el día de ayer. Ya estoy descargándome y subiéndole a YouTube. Yo creo que el día de mañana ya de estar subido la tertulia a YouTube. No se van a mandar las 6 horas viéndolo, estoy más que seguro van a poder adelantarlo, ir viendo los distintos debates, porque en realidad eso fue lo que pasó el día de ayer, hubo bastantes debates en el transcurso de la noche, entonces por esa razón se alargó la tertulia. Pero cuando se conversa y se tiene igualmente el cariño de ustedes, la compañía de ustedes, ni se siente el tiempo. En realidad ya me di cuenta que había 6 horas de tertulia ya cuando cerré la conversación, porque ahí sale tiempo de transmisión y era 6 horas como 40 minutos, 6 horas 30 minutos. Entonces, sí estuvo larga la tertulia de ayer. Para todos los que me acompañaron ayer, millón agradecido. ¿Cómo terminó la charla ayer? Bueno, ustedes saben, estas charlas más que todo es poner las formas de pensar sobre la mesa y que cada uno de ustedes saquen sus propias conclusiones. Si ustedes consideran que lo que nuestros amigos, no solo el último de la noche, sino lo que nuestros amigos exponen en el transcurso de las tertulias, es válido, es correcto, es cuestión de ustedes. De todas maneras, aquí hacemos todas las preguntas necesarias para esas cosas que tal vez suenan incoherentes, ilógicas. Y a veces no hay respuesta para eso, ¿no? O las respuestas no están dentro de lo que esperaríamos. Pero de todas maneras, los últimos que tienen la palabra son ustedes, los que nos escuchan, los que deducen, los que sacan sus propias conclusiones, porque cabe iniciar la conversación de esta manera. Este espacio no es para convencerte de que seas ateo. Este espacio no es para convertirte en ateo. Este espacio es para darte los diferentes puntos de vista y que pienses. Como quiera que pienses no importa, lo importante es que pienses y ya. Ese es el objetivo de este espacio. ¿Sí? Yo, como el nombre de mi perfil, de mi canal lo dice, soy ateo abiertamente. Y mi objetivo es cuestionar esas incoherencias que tienen las distintas religiones, aunque muchos dirán, no, solo le atacas a la católica, solo a los cristianos nos dices cosas feas. Y no es eso en realidad es que es la religión que por cultura, por situación geográfica nos ha tocado, y la que más incoherencias tiene y la que más conozco. Entonces, por esa razón, hasta puedo de cierta manera dar mi punto de crítica y todo. Permítanme, voy a ir viendo si ya está conectado. Ya está conectado. Ya mismo se une con nosotros. Un buen amigo de México, de la casa, Beto, una buena noche
su canal Beto es Skeptic, ¿sí? Que nos vas a contar qué significa. Una buena noche, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Gracias por aceptar esta conversación, gracias por dar tus aportes en mi canal y sobre todo me pareció algo muy importante el tema que vamos a tratar para, de cierta manera, tratar de hacer entender cómo este simbolismo o cómo cuando ciertos grupos de poder se unen para crear una imagen o un perfil hacia una persona, muchas de las cosas malas que tiene esa persona o ha hecho esa persona pasan desapercibidas y solo vemos lo que nos quieren mostrar. Hola Beto, una buena ¿Qué noche, tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente es una figura muy polémica. Eh, ¿cómo decirte? Como dices, es un grupo de poder, yo creo que uno de los más grandes, ya que es la Iglesia Católica, que hizo toda una figura mítica, la puso en un pedestal básicamente, nos vendió a una santa, cuando en realidad Exactamente, y era. no, y hay que aclarar algo, no solo nos la vendió, o sea, no solo fue ese perfil, entre ellos mismos, a ver, la Madre Teresa de Calcuta nació en 1910, hago un preámbulo justamente para entrar al tema. Nació en 1910, muere en 1997, muere con 87 años de edad. Nace en la República de Macedonia del Norte. Es beatificada en el 2003 por el Papa Juan Pablo II. ¿Qué significa beatificada para la que nos está viendo? Significa que el Papa dijo, bueno, esta señora por las magníficas obras que hizo, le abrimos las puertas del cielo para que ella pueda responder ante las oraciones de todos ustedes creyentes. Eso es lo que en palabras fáciles significa la beatificación. Y luego le realizan la canonización en el 2016 el Papa Francisco. Sí, a diferencia de la canonización es que ya se convierte en una santa, la Iglesia Católica la declara santa y por ende ya puede ser adorada mediante imágenes por parte de los creyentes. Esas son las sutiles diferencias entre beatificación y canonización. Así que esta polémica mujer fue considerada santa por la iglesia católica. Claro, aquí muchos dirán, por eso el cristianismo es mejor, nosotros no aceptamos imágenes y todo lo demás, pero creo que hablar esta vez del catolicismo claramente y de esta persona, como tú mencionaste, que le pusieron en un pedestal, va a dejar más que todo, yo voy por ese lado, aclarando la manera de cómo grupos de poder, sean los católicos, sean los cristianos, que es una fracción del catolicismo después de todo, y sea las creencias en sí, cómo pueden transformar hechos en, en convertir a una persona que hizo las cosas desde cierto punto de vista tan mal o tan polémicas en todo un showman. Esta señora fue un showman, o sea, ya era una persona que era una imagen que representaba algo, aunque los medios o la forma en cómo lo hacía, pues no eran para nada bien vistos, ¿no? Sí, por supuesto. Era un producto de marketing, yo así lo veo a la señora. Completamente. Efectivamente. Primero analicemos a la persona. Básicamente era una fanática religiosa, porque muchas de las cosas que hizo no son tanto porque quisiera hacer daño, sino porque sus convicciones religiosas eh, le hicieron pensar que eso era lo correcto, en cierto modo. Pero sí, era todo un show mediático para atraer donaciones y para, en cierto modo, pues, limpiar la imagen de la iglesia hasta cierto Hay punto, ¿no? veces que la mayoría de gente, y me incluyo, muchas de las veces uno cuando le dicen eh, marketing, lo que primero te viene a la mente es tal vez televisión, tal vez anuncios de YouTube.
tal vez ciertas cosas que es lo típico del marketing, pero no entienden que o invierten en esta mujer mucho dinero para que de cierta manera se cree este perfil de santa. Llegó a ganar un premio Nobel de la Paz Correcto. por manejar muy bien su imagen. Y de cierta manera se meten cosas políticamente tan incorrectas que al final de cuentas eso no pesa en lo que la gente o el común de la gente tiene como imagen de ella. O sea, eso es marketing que pueda atraer tanto dinero como el que trajo y sin necesidad de ponerte publicidad en YouTube o sin necesidad de ponerte publicidad en un canal de televisión o ponerte publicidad en la radio, porque claramente no funciona así el marketing de las religiones. Funciona de otra manera, pero el objetivo es poner en ese pedestal a esta imagen de una persona que en este caso y en ese tiempo fue la Madre Teresa de Calcuta. Y lo Correcto. interesante, Beto, y ya yendo un poquito hacia ti, es que tú en tu canal, síganlo, ¿sí? Tienen que seguirlo. Un contenido bastante interesante, tú lo pones desde un punto de vista más crítico, más lógico, tus puntos de vista ateos, ya que tú eres ateo, igualmente lo has dicho abiertamente. Haces este video de la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Y llegaste, es el video que más vistas tienes de todo tu canal. Sí, Está correcto. bordeando el 1 millón de views. Del millón. Tiene 48.000 likes, 9.500 compartidas y entre ellos 6.800 comentarios. ¿Qué te encontraste en estos comentarios? O sea, debe haber estado súper dividido esas opiniones de Sí. la gente. Entre las cosas que te acuerdes, entre las cosas que leíste y te sorprendieron tal vez, para bien o para mal, ¿qué nomás más o menos te encontraste? Cuéntanos. Y me encontré, obviamente, mucho hate, Ya, pero yo creo que dentro de lo más común, sí, me sorprendió que había mucha gente que me decía, sí, yo ya había leído sobre esto, yo había escuchado sobre esto, y tienes razón, ya conozco la historia de otras, porque pues no soy el primero que lo dice, o sea, bueno, lo hicieron periodistas o salieron libros sobre esto, aunque hoy en día muy poca gente lo conoce. También me llegaron muchos comentarios, obviamente, de estás mintiendo, dónde están tus fuentes, dónde están tus pruebas. Yo creo que el comentario que más me hicieron fue, ¿cuáles son tus fuentes? A pesar de que las dije. Al final del efectivamente, video claro. mencioné las fuentes, que es Christopher Hitchens, su documental de la El BBC y su documental, libro. ajá, Pero a pesar de eso, el comentario que más me hicieron fue, ¿cuál es tu fuente? Y así, está en el video. Y en los comentarios la puse también. O sea, la efectivamente. gente a ver, muchas veces no pone atención, ¿no? Otro que me hicieron mucho fue el de seguro eres protestante. ¿A qué iglesia perteneces? Y es como, pues no, no pertenezco a ninguna. Yo creo que, y sí les contesté a varios, no soy creyente, no soy cristiano, no soy de ninguna iglesia, porque eso sí también me sorprendió mucho, que muchos pensaron que yo era, pues, de alguna religión, O sea que cristiana en realidad evangélica, ¿no? lo que tú tratabas o las personas creían que lo que tú tratabas de cierta manera era decir algo malo mediante supuestas mentiras para Correcto, tal vez ganar adeptos hacia otra religión. correcto. Yo creo que fue lo que más me comentaron. ¿Cuál es tu Sí, y religión? ¿O a en qué iglesia realidad, vas? ¿qué iglesia eres? En realidad eso digo, es hasta ahorita uno de tus videos con más views. Y tú también lo compactas de una manera bien precisa, o sea, en los minutos que nos permite TikTok, de cierta manera, entonces nos toca jugar con el tiempo y todas esas cosas, lo compacta súper bien, lo compacta súper bien, entonces yo creo que el mensaje es súper claro y sobre todo preciso al mensaje. O sea, esto es de esta señora, así está. Entonces, claro, de ley tiene que haber habido mucha gente susceptible a ese mensaje, ¿sí? Eh, ya que prácticamente es una imagen de personas
que muchas de las veces sirve de prueba para decir Dios existe porque miren esta persona cómo trabaja para este supuesto Dios, ¿no? Ahora y Sí, entrando un o la poquito religión es más, buena, por eso, ¿no? exactamente. Justo se agarran de estos personajes como para poner en evidencia de que eso celestial, eso sobrenatural. Aquí están las pruebas en la tierra de que eso sobrenatural trabaja sobre ciertas personas para que sea parte de nosotros. Tratan de vender esa idea, aunque no tiene nada que ver, o si mejor, o mejor dicho, si uno se pone a analizar un poquito más, pues nos damos cuenta que hay bastantes cosas oscuras y quisiera que nos cuentes un poquito sobre eso. En sí, ¿qué es lo que promovía o qué es lo que le hace famosa a esta Madre Teresa de Calcuta? Ok. Ella funda una congregación religiosa llamada las Hermanas de la Caridad y supuestamente su misión era ayudar a los pobres, ¿no? A la gente, a los pobres y a los enfermos, supuestamente. Eh, Recibió donaciones millonarias para esta labor, se hizo famosa en todo el mundo, viajó por todo el mundo, pero cuando se investigó, resulta que realmente, pues, no los ayudaba, simplemente los amontonaba en una casa en el suelo y los dejaba morir. Eso es lo que más se le ha criticado, ¿no? Que, ¿dónde está todo el dinero que recibió? Recibió donaciones millonarias durante muchos años y la gente no recibía ni medicamentos, ni Ni lo básico cuidados, para, ni exactamente. lo básico. O sea, si acaso a los enfermos de cáncer terminal les daban una aspirina. Pero dices, bueno, Efectivamente. pero porque ella tenía una especie de culto al sufrimiento, es como algunos lo han llamado, ¿no? No es tanto que ella quisiera ayudar a los pobres o culto a la pobreza también. Ella no quería ayudar a los pobres. Ella quería que siguieran siendo pobres porque su sufrimiento los acercaba a Dios. Esa era su Sí, doctrina. hay una frase que justo lo había escuchado por ahí que decía, María Teresa de Calcuta no es que no, ella no era amiga de los pobres, pero No. sí era amiga de la pobreza como tal. Entonces trataba de hacer ver como que este hecho de que los cristianos o los católicos nos sacrificamos y ese sufrimiento, igual aunque sufras lo que sufras, no es comparable con lo que sufrió Jesús en esa cruz por tus pecados. Algo así viene a ser la idea, ¿no es cierto? Sí, 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 ella decía que tenía una frase que decía, hay algo hermoso en el sufrimiento porque no, en la pobreza porque su sufrimiento los acerca a Jesús. Y es como la pasión de Cristo. Ella tenía mucho esa idea de la pasión de Cristo. Es el mayor ejemplo de que el sufrimiento te hace llegar al cielo. Y eso era lo que ella quería reflejar en la gente que ella recogía. Tienes que sufrir para estar más cerca de Cristo y acceder al cielo. Y otra cosa más, tomando en cuenta que es esta cuestión de estos lugares que ella ocupaba para, para no se diga, creo que eso era una de las mejores maneras de marketing que tenía, ¿no? Cuando le hace, si no estoy mal, es un documental o un reportaje la BBC, pues ellos reflejan cómo eran estos lugares y al contrario de ser una crítica, fue la mejor manera de decir que necesitaban más y comienza a haber más donaciones. Claro que donaciones que nunca se vieron reflejadas en la mejora de estos lugares de atención, ni en la medicación, ni siquiera en el hecho de instruir o tener médicos para ayudar a esta gente. En realidad, podríamos resumir que eran lugares simplemente para llegar a morir. Correcto, de hecho así se les llamaba, las casas de los moribundos o las casas de la muerte, porque la gente ahí no iba a recibir atención médica ni a curarse, iban a morir. Hay una cosa que me llamó bastante la atención, porque igual estuve un poquito empapándome del tema antes de venir a esta conversación, era de que justamente estas personas,
O sea, María, la madre Teresa de Calcuta, mientras vengan las donaciones, mientras lleguen las donaciones, en realidad a ella no le importaba de dónde vengan, sabiendo que Correcto. había dudosa procedencia muchas veces de esos dineros. Ella decía, esa donación es la manera en que Dios muestra que, digamos, trabaja de maneras misteriosas y al final de cuentas no importaba la procedencia de este dinero, cosa que también fue muy cuestionada, ¿no? Sí, 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 porque recibía dinero de políticos o de empresarios corruptos, de los Duvalier, los dictadores de Haití, también le donaron mucho Exacto. dinero. Y eso es algo que se le criticó mucho. Oye, pues estos dictadores, pues básicamente le están robando dinero a su gente ahí en Haití y los están matando y tú estás aceptando ese dinero. Pero y también un banquero en Estados Unidos le donó El que dinero y estafó. aparte el que, ajá, y le prestó su avión privado a Teresa de Calcuta y cuando descubrieron que él, todo su dinero había sido de estafas, de fraudes, hasta le envió una carta al juez diciéndole, este señor es buena persona. O sea, estás hablando Efectivamente. toda la política que hay detrás, en que ella, pues, como dices, no le importaba de dónde viniera el dinero mientras que llegara. Y fuera de eso es este tal vez doble discurso y que tal vez es un poco lo que nos indigna y no se diga más a nosotros los no creyentes. Porque es este discurso de moral. Cuando tú hablas a uno por ateo, uno es antimoral por ser ateo nada más. O sea, no es porque Ujú. hagas cosas antimorales, simplemente porque uno se considera ateo y eres antimoral. Pero si nos ponemos solo a indagar un poquito a esta gente influyente de sus respectivas creencias, eh, ellos no hacen lo que predican, ¿no? Y se Correcto. nota a leguas, entonces eso es lo que indigna. Aún, aún sabiendo, aún haciéndose pública estas clases de informaciones, porque esto de aquí cabe recalcar que no es algo que pasó hace una semana, no es algo que pasó hace un mes, o sea, esta información es algo que ya salió hace muchos años, pero aún así, lo sorprendente es que ese acceso a esa información no llega tan fácil. Entonces ahí es cuando se considera que cada cierto tiempo lo importante es hacer este tipo de conversaciones para tratar de que esa información se actualice para tal vez la gente que quién sabe ni sabía que existía. Correcto. O sea, esta información se dio a conocer desde los noventas. Christopher Hitchens lo dio a conocer desde esa época y también este doctor, no recuerdo ahorita su nombre, que escribió un libro sobre el tema, lo dieron a conocer desde hace 30 años, pero fue ignorada, fue prácticamente sepultada, olvidada, y pues es bueno de vez en cuando sacarlo a la luz, porque realmente también ese es un comentario que me llegó mucho de incredulidad, porque la mayoría de la gente todavía tiene esa idea de que ella era una buena persona, que era una santa, que ayudaba a los pobres, y cuando les dices no es cierto, se asustan, así como que, ¿cómo? O sea, ¿me estás diciendo que me engañaron? Pues sí. Sí, efectivamente, no lo aceptan. Es que en realidad todo el mundo, o mejor dicho, la gran mayoría de medios, ya cuando una persona se posesiona de esta manera como lo hizo la Madre de Teresa de Calcuta, y se posesiona a tal nivel que no importa si está haciendo las cosas mal, solo importa en sí lo que trata de mostrar o lo que lograron vender, la idea que lograron vender. Porque en este caso, a ver, estamos hablando de lugares que voy a citar parte de un texto de la revista médica de Lancet, un escrito en el cual fue hecho por el doctor Robin Fox, sí, en el cual él coge unos puntos muy importantes como crítica hacia estos centros donde la gente llegaba a morir y que estaba a cargo de la Madre Teresa de Calcuta. Por ejemplo, ellos nos distinguían entre gente que hasta se podía curar y no se podía curar. O sea, ahí les tenían a Ujú. todos mezclados de cierta manera y pues
a la espera, o sea, no es que buscaban sanarles o curarles o buscar algún tipo, no, en realidad lo que les daban es como decir un espacio hasta que se muera, les bautizaban, que lo cual me parece bien macabro, o sea, en ese momento de dolor, en ese momento de difícil para la persona que está sufriendo ahí, quererle meterle esa idea de Dios y tratar de hacerle sentir bien, diciéndole que él está sufriendo así porque es la forma en que Jesús murió por nosotros, entonces que debería verlo no desde el punto de vista del sufrimiento, sino como algo bueno. Jugar con la gente, la inteligencia de la gente de esa manera, personalmente me parece muy macabro. Sí, completamente. Y es el aprovecharte del sufrimiento de la gente también, porque como dices, tenían esa práctica de que ya cuando estaban agonizando, los bautizaban. O sea, Exacto. como te digo, era básicamente un fanatismo religioso en el que no importa que sufra, no importa nada de eso, lo que importa es ganar almas para el cielo, o para tu Dios. Efectivamente, y decirle, tú estás sufriendo aquí, pero allá será mejor, en Ujú. algún allá. Ajá. Entonces tienes que aceptar a mi Dios, porque mi Dios te va a permitir que allá tengas algo, porque si no lo aceptas, ahorita que te estás muriendo, allá te vas a quedar sin nada. O sea, no sé, en realidad a mí personalmente me asusta el que alguien pueda tener esa forma de pensar y me asusta más el que haya gente que apruebe eso, en realidad. Sí, y gente que lo ve como algo bueno, algo misericordioso. Te desconectaste, parece que sí, hay una, tenía alguna baja en la conexión, yo también por acá. Ya vamos a retomar la conexión para seguir hablando de este tema. Hasta eso, lo de costumbre, dale like a la pantalla hasta que se cargue la barra superior para que la gente sepa que ya estamos conectados. El tema de hoy día es la Madre Teresa de Calcuta. Sí, la Madre Teresa de Calcuta. Eh, Vamos a analizar de acuerdo a criticar en realidad lo que ella realmente, lo que realmente hizo. Veamos si se vuelve a conectar con nuestra conexión Beto. Y no te olvides, todas las tertulias se suben a YouTube en el canal de Ateo Digital. Así que sígueme en YouTube como Ateo Digital. Ya se está volviendo a conectar con nosotros. Ahí seguimos. Ya, listo. Regresaste. ¿Cómo vamos, Beto? Listo. Qué raro. Perfecto. Entonces justo, otra de las cosas que la crítica de este doctor, Robin Fox, era que lo que tú mencionaste antes, nada de analgésicos, o mejor dicho, ni siquiera lo básico de analgésicos, tomando en cuenta que entre toda esa gente, muchos eran terminales de cáncer. De cáncer. O sea, entonces los dolores propios del cáncer son bastante fuertes y estas personas no les daban absolutamente nada, solo trataban de que ¿qué te diré? O sea, no sé, voy a coger una frase que igualmente leí por ahí, que dice, es que lo que pasa es que al menos no dejaban que esta gente muera o les hacían compañía en los momentos de dolor y sufrimiento para su muerte. No sé qué de bueno pueda tener eso, tomando en cuenta que a la Madre Teresa de Calcuta le llegaron millones de dólares en donaciones y yo creo que al menos para esa gente que sufría más podía ser que de cierta manera fuera más humano Correcto. ese sufrimiento, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Es que incluso ella estaba en contra de que se les administraran los medicamentos. Porque ella quería que sufrieran. Era como que su ideal, que sufrieran para que accedieran al cielo. Entonces sí, los tenían en condiciones insalubres y sin medicamentos. Y sí, como dices, recibieron millones. Y pensarás, ¿y en qué se gastó todo ese dinero? En abrir más centros. Abrir más de 500 centros. En lugar de abrir 100 si quieres.
pero con buena equipación, con médicos, lo que tú quieras. Abrió 500 que estaban todos, eran básicamente bodegas llenas de colchonetas, porque a veces ni Exactamente. siquiera había baño, no había agua potable, no había camas, nada. Es sorprendente, escuchaba versiones en las cuales decían que, por ejemplo, las jeringas eran reutilizadas. Sí, nada más las lavaban y las reutilizaban, ni siquiera las desinfectaban. O lavaban la ropa o sábanas que estaban llenas de sangre o de heces, junto con los trastes de la comida. O sea, condiciones insalubres completamente. Efectivamente, entonces sí, por ejemplo, esa es la parte que no vende en el marketing, claro está, ¿no? Correcto. Porque si tomamos en cuenta todo este lado de aquí, nunca hubiera, creo yo, sido beatificada, o nunca hubiera sido canonizada, como lo es. Porque esa Correcto. parte de ahí no quisieron tomar en cuenta, aunque hubo voces leves sobre el tema, prefirieron hacer más bulla con la parte, de cierta manera, de decir que no, que ella se sacrificó su vida, porque es parte del discurso, ella sacrificó su vida para estar y acompañar a los pobres en los peores momentos. Y claro, peor momento que estar ante la muerte creo que no haya. Entonces, de cierta manera, el discurso decir que ella estaba en el peor momento de vida y muerte de esas personas es una buena manera de, de vender esta imagen de esta persona que hasta de cierta manera hasta se ve dulce. O sea, tú no podrías imaginarte que ella preferiría quitarle un analgésico y hacerle que rece a esa persona en vez de darle el analgésico y por último, como diga, tenga los momentos de su muerte sean algo más humanos y no tanto en el sufrimiento como... Tienes toda la razón, ella pregonaba que parte de esa llegada al cielo es sufrir o debe ser sufrir para que pueda ser bien recibido en este supuesto cielo, ¿no? Sí, como dices, esta imagen de la ancianita, vestida siempre de blanco, con las manos como si estuviera rezando, pues vendió mucho, vendió demasiado. Adicionalmente a eso, otra de las cosas que ella tenía, y en realidad es por donde supo hacer plata, porque sea lo que sea, a los pobres y a los niños les utilizó como materia prima de la fuente de ingreso que fue las donaciones, en este caso Correcto, para estas supuestas lugares que ella tenía y prácticamente para el Vaticano, porque de cierta manera viene a ser una representante de parte de ellos. correcto. Sí, 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 fue marketing completo para el Vaticano. Y tenían su agenda ahí política junto con Juan Pablo II. Una cosa, yo no tengo ese dato, no lo encontré, tal vez tú lo sepas. Más que todo no lo encontré por el tiempo que tuve para un poquito indagar en el tema. Hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, los papas, el tipo de visitas coyunturales que hacen ellos cobran. O sea, son Sí, showmans que se presentan en ciudades, en países, pero ellos cobran un dinero. No es como que correcto. nuestro presidente vaya a México, el presidente de México vaya a otro país a hacer los respectivos, la cuestión de diplomacia y todo lo demás. Llegan, hacen los respectivos pactos entre países y hasta luego, pare de contar. Pero no es que el presidente de México dice, bueno, yo te voy a cobrar 5 millones para ir a tu país o así. Pero en cambio, hasta donde tengo entendido, el Vaticano, el Papa, él cobra por sus visitas a los distintos países o Correcto. ciudades que requieran dar esta imagen o hacer una misa o quieran dar justamente recibir al que viene a ser el líder de la Iglesia Católica. Un día yo lo puse así, dije, ¿cómo es posible que el principal líder, el segundo después de Dios en la tierra, y me cayó un hate tremendo, que no, que ese es uno de los falsos profetas y que ni sé qué, pero bueno, la cuestión es que yo decía, ¿cómo es posible que el que se supone tiene más fe
en Dios, porque el mismo Dios es el que le nombra, es el sucesor de Pedro. Entonces, ¿cómo era posible que, que ande en el papamóvil? Fue uno de mis videos. Digo, si se supone que a él directamente le está cuidando Dios, digo, ¿qué fe puedes tener como para ir en un auto con vidrios blindados, ¿no es cierto? Ent- Entonces, entonces, yo lo decía y no sé si la Madre Teresa de Calcuta era de la misma manera. No logré encontrar ese dato en el tiempo que estuve viendo, porque el Papa y los papas lo hacen, ellos cobran por Sí. visitar las ciudades, cobran un dinero y buen dinero. Y no sé si la Madre Teresa de Calcuta tenía de cierta manera lo mismo. Claro que le tienen que haber pagado viáticos, prestado aviones para que llegue bien, todo perfecto. Pero aparte de eso, cobrar un extra por hablar o dar cierto mensaje a conveniencia del lugar donde visitaba, porque en realidad eso era lo que hacía. No estoy al tanto, no sé si tú tienes el dato de que eso también era un No, dinerito extra por ahí. pues no era tanto que cobrara, sino que tenía que hacer una donación. Se te escucha un poco Eso bajo. sin duda. Ajá, pero sí creo que pero digo, creo que no era tanto lo que cobrara. ¿No? ¿No me escuchas? Ok. Ahí me escuchas mejor. Tuvimos una falla en la conexión, va a revisar el audio, se le escuchaba un poco bajo. Igual si en los comentarios me pueden confirmar qué tal se está escuchando, perfecto para seguir en la tertulia. No se olviden, para los que no me siguen, Ateo Digital, se pueden entrar al perfil y de ahí inmediatamente ir a los respectivos links de las diferentes redes sociales. Ya mismo se vuelve a conectar nuestro amigo Beto. Como decía, y les hago un preámbulo antes que se vuelva a conectar. A él no se le escucha, gracias, perfecto. Gracias, sí, efectivamente, entonces es lo mismo que yo sentí acá, él se perdió un poco la conexión. Voy a leer un poquito las preguntas, ya se volvió a conectar. Sí. Igual a la gente, por comentarle, háganos sus respectivas preguntas sobre el tema o tal vez sus aportaciones, si ustedes tienen algún dato más, aquí lo iremos analizando. A ver, ¿ya me escuchas mejor? Sí, ahí se te escucha mejor, hombre. Ah, parece que es la conexión. Te decía, y no era tanto un pago, era más bien tenías que hacer una donación a la congregación, Eh, yo creo que es lo mismo, pero en otras palabras. pero disfrazado, exactamente. O Porque el sea, Vaticano sí, así como que no me des la plata a mí, pero dale la plata a esa fundación que administro yo. correcto, correcto. Sí, no es Algo como así. cuando te visita el Papa que sí hay un cobro directo del Ah, Vaticano. bueno, eso también es buen punto, así es. Ahí sí, el Vaticano sí cobra algunos miles de dólares por oficiar una misa. Sí, efectivamente. Y hasta donde tengo entendido, no he tenido la oportunidad de visitar el Vaticano, tal vez. Sí, sí, sí está en mis planes de vida. Algún día tendría como ateo que estar en el Vaticano. Creo que es parte de la Sí, ideología de ley, debería estar ahí. Pero hasta donde tengo entendido, todo cobran. sí. Absolutamente todo en ese lugar cobran. Y tanto es el poder de la Iglesia Católica como tal que tienen un Estado. O sea, creo que esa es una buena cosa que debemos de entender la gente para entender el poder que tiene la religión como tal. O sea, aunque de cierta manera no lo queramos aceptar, el poder de la Iglesia Católica ya no mata, ¿no? Ya no hay Santa Inquisición, ya ha cambiado su discurso hasta hacia los homosexuales, ya no es tanto el ataque como tal, ya hay una aceptación. Ellos se van acomodando a los tiempos y creo que esa es una de las cosas valiosas que ha hecho el catolicismo como tal, irse adaptando a los tiempos y tratar en lo que puede
cambiar sus discursos para no quedar tan mal, ¿no? O sea, después de todo, un día mataban solo por decir que, el, que la Tierra giraba alrededor del Sol y luego ya les toca de ley aceptarlo porque no puedes ir en contra de los hechos tal y como son, ¿no? Entonces, Correcto, es que son la que les llamamos patadas de ahogado, ¿no? Y pues ya no te queda de otra más que aceptar todo eso, porque si no, pues ya cuántos fieles han perdido y siguen perdiendo. El sí, catolicismo efectivamente. pasó de ser el 95% de la población, por ejemplo aquí en Latinoamérica, eran el 95% de la población, hoy en día son menos del 80%. Se han perdido una cantidad tremenda de fieles y no se llegan a Europa. Entonces no les queda Sí, más que efectivamente. adaptarse para no perder tanta gente. ¿Será que algún rato, según tu criterio, se vuelve mitología? Ah, ¿qué más quisiera? Es posible, pero sí se va a tardar un buen tiempo porque las otras religiones que se volvieron mitología pues eran más locales y esta sí se volvió más global. Entonces sí lo veo difícil. Es posible que pase dentro de algunos siglos, pero pues primero tienes que educar a la gente en el pensamiento crítico y tratar de eliminar el pensamiento mágico. Sí, porque hay unas cosas que fui aprendiendo mediante la creación de las distintas redes y igualmente hasta llegar acá en TikTok de ateo digital. Muchas cosas yo las tomaba como evidentes. Decía, pero ¿cómo es posible que puedan aceptar que el arca de Noé es real? O sea, no tiene pies ni cabeza, pero sí hay gente que la acepta. Entonces me Sí, tocó y la comenzar a defienden entender, a me capa y comenzó a espada. tocar, exacto, me tocó comenzar a entender eso y a tratar de hacer entender que muchas de las veces, aun cuando hago videos sobre el tema, eso se vuelve a repetir. Y me puse a entender que muchas de las veces tengo que volver a hacer otro video porque al final de cuentas ese es el problema, que la iglesia como tal y las distintas religiones como tal, ellos sí se dan el tiempo de sus mentiras repetirlas a cada rato y desde distintos lugares y desde distintas plataformas y desde distinta forma. Porque ellos sí tienen eso. En cambio nosotros decimos, al final de cuentas no es lógico. Y uno comprende y dice, no, no es lógico, pero tan bien llevado es esto de las religiones que te hacen defender lo indefendible, aun cuando tú no salgas beneficiado de eso. Lo defienden y en muchos de los debates, y al menos el de ayer me sorprendió, porque había posturas, estaba hablando un poco de la Biblia, entonces hubo posturas en las cuales me decían, no, la Biblia es textual. Entonces le decía, o sea que para ti es textual el arca de Noé, sí. Para ti es textual que el mundo el universo se haya hecho en 6 días, sí. Le digo, ¿y cómo puede ser textual? Es que, por ejemplo, en uno de los debates del último, más que todo, que ya me acuerdo un poquito más, y él era, esta persona con la que hablé era mucho más radical en el hecho de que la Biblia era textual, por ejemplo. Le digo, ¿te parece lógico que los pingüinos vinieron desde la Antártida, dos pingüinitos con sus pasos de pingüino, caminando, pasando mares, desiertos, llegando a un barco en Medio Oriente? Me dijo, por supuesto. Le digo, pero ¿cómo? Es que para Dios nada es imposible. Y yo, no mames, o sea, en serio, o sea, no era argumento, no era argumento para mí, pero dándome cuenta y viendo los comentarios, para varias gente sí es argumento. Entonces digo, no, en realidad, eh, no puedo echar la culpa y decirles, pinche ignorantes, no se dan cuenta. No, 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 en realidad digo, no, hay gente que en su lógica tal vez no analiza otros ciertos puntos que nosotros los analizamos tal vez de forma natural, no analiza otros ciertos puntos y aprueba esa clase de argumentos. Entonces luego me puse a pensar, digo, la Madre de Teresa de Calcuta, imagínate, es una persona primero real, ¿sí? Que parte del perfil y de la imagen que le crean es ayudar, cosa que en realidad no fue así, pero ya, le crean esa imagen de ayudar. Llegan noticieros,
tiene un discurso bonito, tiene un discurso de amor, tiene un discurso de sacrificio, que el que se sacrifica y esa compañía ante la gente que está muriendo, ante la gente que está dolida. Entonces, te pones a pensar y dices, en verdad, ¿qué manera que se puede manipular a beneficio propio cualquier tipo de información por más mala que sea? Es que, como dices, con la Biblia toman cosas literales como lo de Adán y Eva. Y yo conozco también personas que creen que literalmente existieron Adán y Eva. Y te quedas de, ¿es en serio? O sea, pero en cierto modo, sí es un poco de ignorancia, que a lo mejor no es culpa de ellos, pero también es esta educación en la que pues lo mágico, lo sobrenatural es real y no lo pongas en duda, porque realmente no los dejan poner en dudas, no les enseñan a poner en duda todo eso que les explicaron y llegan a justificar cualquier cosa porque va acorde con sus creencias o con lo que les enseñaron desde niños. Y esta cuestión de cierta manera, tú fuiste creyente. De niños solamente. Lo mismo que a mí me pasó, por ejemplo, a mí me inculcaron, yo estuve en una escuela católica y bastó ser parte de eso como para cuestionar muchas cosas que en ese momento las veía como niño, claro está, ¿no? Pero lo interesante es que nunca, no había respuesta de parte de un adulto que se supone que es el que te enseña. Entonces, eh, digo, qué difícil que es desaprender esas cosas, tomando en cuenta que las primeras maneras de enseñanza que tienes son tus padres, quien por instinto de supervivencia mismo confías en lo que te es. Por eso uno cree en Santa Claus a cierta edad, ¿no? Por eso uno cree en el hado de Sí, los dientes, por eso por eso uno cree hasta en el coco, para que te vayas a dormir. sí, Porque es las enseñanzas de esa primera imagen que tienes de autoridad, de cariño, de amor que son tus padres. Entonces, luego ellos con una manera o un discurso más serio te comienzan a involucrar en este mundo de las creencias de los respectivos dioses, cada uno de ellos con el dios que crean, ¿no? Y uno, ¿qué puede más hacer de niño? Verlo como verdad. correcto. Entonces llega una edad de que, claro, si algunos cuestionamos eso y no aceptamos respuestas que al menos la respuesta es más cuestionada que la misma pregunta. Entonces dices, no acepto, no me parece eso una respuesta como para lo que estoy diciendo, o esa respuesta me crea muchas más preguntas aún. Y por sí solo comienzas a buscar información, que esa información comienza a, de cierta manera, dejar mucho más opaco esa idea de un Dios. Pero hay gente que no lo hace. Y como muchas de las veces no es nuestra realidad esa, creemos que todos analizan de cierta manera, pero en realidad lo más fácil es creer y ya, así, o sea, no es que tú, y Sí, parte del dogma es eso, ¿no? Parte del dogma justamente es eso, o sea, dogma significa que uno tiene que aceptar ciertas reglas para poder hacer válido un sistema de creencia. Entonces, parte del dogma es eso, o sea, hay cosas en el dogma que no pueden ser cambiadas, porque prácticamente, no importa si la ciencia dice lo contrario, el dogma correcto. dice que tienes que creer eso. Tienes que creer que Dios murió por ti, resucitó al tercer día y se fue al cielo y murió por tus pecados. Eso es el dogma. Entonces, tú no puedes cambiar eso porque si es que lo cambias, prácticamente se cae el cristianismo. Sí, Entonces, completamente. no puedes, es algo que, si es que tú ya aceptas esa creencia, es algo que no puedes cambiar, aun cuando no existe evidencia de eso. Entonces, de cierta manera, ¿tú crees que alrededor de estas personas o estos perfiles, estos showman religiosos, se crea de cierta manera un dogma en esta persona como tal? O sea, la Madre Teresa de Calcuta fue buena, cuando en realidad a los Sí, hechos no fue buena, pero ya la imagen
es de una persona ancianita, humilde, buena, que se le ve hasta buena vibra, se le ve, o sea, no le ves como que esa malicia que ves en una persona típica de concepto malo. Entonces, ¿qué dices? No, ella fue buena y no importa lo que haya hecho, como lo haya hecho, ganó un premio Nobel de la Paz, cosas que van avalando esa bondad, tal vez, que se vendió de la imagen de ella, pero al final de cuentas, en los hechos, pues, muy cuestionado si fue tan buena, ¿por qué ni siquiera dar analgésicos o antibióticos a gente que posiblemente se podía salvar solo con unos simples antibióticos? Sí, sí, completamente. Es ese dogma de ella fue buena, fue una santa, ella ayudaba a los pobres. Y si lo cuestionas, de seguro estás resentido. Y me llamó Exacto. mucho la atención el comentario de, ¿y tú estuviste ahí? Y así como que, ¿y tú estuviste ahí cuando ayudaba a los pobres? ¿O simplemente te creíste lo que te contaron los medios? Porque, pues, la información está ahí, tanto la que está a favor como la que está en contra. Exacto. Pero si nada más aceptas la que está a favor y quieres ignorar o quieres desestimarla con la información que está en contra, pues estás cayendo en un pensamiento dogmático. Porque, por ejemplo, el dogma de Juan Pablo II, esa imagen de humilde, yo me acuerdo desde que era niño y muchas veces lo escuché, y me acuerdo una vez vino al Ecuador, eh, una de las cosas que decía, imagínate una persona de ese nivel, ¿no? Me acuerdo escuchaba ese comentario, una persona con ese poder, prácticamente el representante de Dios en la tierra, se baja del avión y él tenía la costumbre de arrodillarse y besar el suelo de los países que pisaba. Entonces el dogma de él era, imagínate, solo una persona bendecida por Dios puede hacer eso. Entonces se crean ciertos conceptos hacia la imagen de ciertas personas que, que venden, ¿no? Que vende, porque al final de cuentas eso lo hacía ver como la persona que es, no tomando en cuenta en conjunto con la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, este punto. Radical totalmente ellos ante los métodos anticonceptivos, por ejemplo. Sí, 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 tenían, ella y Juan Pablo II tenían una agenda ultraconservadora, pero radical, o sea, cero métodos anticonceptivos, cero tolerancia al aborto, cero feminismo, movimiento LGBT, todo eso estaba completamente en contra. Y tenían esa agenda muy bien estructurada porque en los discursos de Teresa de Calcuta lo mencionaba mucho. Estaba en contra del aborto y en contra de los métodos anticonceptivos. Y era Juan Pablo II también. Y era como este pensamiento así muy, muy dogmático y ultraconservador que tenían en esa agenda. Por ejemplo, quisiera citar una parte esto es sacado de la enciclopedia Women Social Reforming del 2001, en la cual hay una parte en una entrevista que le hacen a la Madre Teresa de Calcuta que dice, yo no le daría un bebé de mis casas de adopción a una pareja que usa anticonceptivos. Los que usan anticonceptivos no comprenden el amor. ¿Por qué escogí esta cita? Porque más que lo que dice, es ese típico discurso católico, cristiano, que como que utilizara palabras bonitas, pero en realidad es bien vacío. Son Sí. esos discursos vacíos y sin sentido, que porque por ahí meten la palabra amor, o porque ahí meten ciertas cosas, llegan más al sentimiento que a la razón como tal. Y creo que es parte del discurso de de los creyentes como tal. Por ejemplo, por eso es lo típico que cuando hay un tipo de debate o discusión, pero que Dios te bendiga. Al final de cuentas, ¿qué estás diciendo con eso? Nada, Nada. pero de cierta manera se Simplemente. escucha bonito, se escucha como que eres alguien bueno, como que igual. Entonces yo citaba esta frase y la vuelvo a decir, aunque ya creo la perdí. Entonces quiero citar esta frase que lo dice ella, ¿no? Y de cierta manera, pues, como te decía, son frases
que si uno se pone a analizarlas por un segundo más, son vacías, y es parte, y vuelvo y te repito, la perdí. Ah, no, no, aquí está, ya la encontré. La recalco, esto fue sacado de la enciclopedia para la gente que tal vez no crea que es una frase que yo me inventé solo para hacerle quedar mal a la santa Madre Teresa de Calcuta. De la enciclopedia Women Social Reformer en el 2001, en una entrevista ella dijo, yo no le daría un bebé de mis casas de adopción a una pareja que usa anticonceptivos, ya que los que usan anticonceptivos no comprenden el amor. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, no tiene nada que ver el hecho de Sí, que uses anticonceptivos con el amor, pero lo dijo. Y lo dijo alguien que tiene esta imagen, ¿no? De bondad de y de cosas. bondad, de Entonces, santidad y que tiene una influencia sobre muchísima gente. Y que efectivamente, básicamente le estás diciendo, y le estás diciendo a los católicos y a la gente que la admire, aunque no sea católica, usar anticonceptivos va en contra del amor. Y como dices, el simple hecho de utilizar la palabra amor ya crea una respuesta emocional en la gente, que inmediatamente van a reaccionar, no, ¿cómo? Está hablando de amor, es una persona que supuestamente representa a Dios hablando de amor. Tengo que hacerle caso, aunque no te pongas a meditar que pues, su frase no tiene nada que ver una cosa con la otra, es completamente ilógica. exacto. Y es O, prácticamente el discurso de todos los creyentes de distintos temas. sí, 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 o es también un pensamiento de plano muy dogmático, en el de que una pareja se casa para tener hijos, porque eso también es una forma de pensar muy en algunas religiones y de mucha gente. Y es algo que también utilizan, por ejemplo, la gente que está en contra del matrimonio homosexual. Como no pueden tener hijos, entonces no tienen derecho a casarse. Y es este pensamiento así súper fanático. Sí, en realidad. Y sobre todo es esto, ¿no? En el caso de la Madre Teresa de Calcuta, pues crea estos lugares, estos centros de adopción y aparte de eso estas casas de moribundos. Y al final de cuentas son lugares en donde cuando llegan cámaras, lo único que muestra es como que estás ayudando, pero te hace falta recursos. Entonces, Exactamente. como abre esta puerta a que igual los orfanatos, cunas pequeñas con 3, 4, 5 niños puestos ahí mismo, eh, médicos no habían y los voluntarios que solía haber nada capacitados para las ciertas Nada áreas en donde capacitados. estaban. Entonces, cuando llegan cámaras o llegaba gente, en realidad se vendía esta imagen de sacrificio que aún faltándonos las cosas, que no tenían que faltar, valga la aclaración, pero aún faltándonos todo lo que nos falta, estamos aquí acompañando a estos seres inocentes. Prácticamente esa era la imagen que vendían y les funcionó muy bien, ¿no? Bastante bien. Y todo empezó con ese documental de la BBC que mencionaste hace ratito. De, Era un periodista que recientemente se había vuelto católico y quiso ir a mostrar. Y sí, como dices, estaba la Madre Teresa atendiendo a unos enfermos y la gente veía, ah, mira, está en precariedad, vamos a donar dinero. Y empezaron a llegar los millones y los millones, pero las casas nunca cambiaron. Nunca compraron camas, nunca contrataron médicos, Efectivo. ni medicinas, o sea, solamente era una fachada. Efectivamente. Estoy viendo los comentarios. Ahorita, ajá, estaba igual echando un ojo. Ahorita El día de ayer me mandé 6 horas de tertulia. 6 horas, no sé cómo sucedió. Pero ya cuando terminé y vi el tiempo transcurrido era 6 horas y pico. Hoy día no podremos hacer eso, entonces voy a abrir un poquito a la gente. ¿Vieron el tema que se trató?
¿Alguna pregunta, algún aporte? Les leo este momento en los comentarios para que igualmente nuestro amigo Beto, ¿sí? Síganlo, los que no le siguen, síganlo en su canal. ¿Cómo te encuentran en las distintas redes sociales? Así como Beto Skeptic en Twitter, aquí en TikTok, o eh, como Soy Atoike, yo administro la página Soy Atoike en Facebook. Ahí también me encuentro también como Beto Skeptic, son dos páginas distintas. Eh, ¿Cuándo comenzaste tú en esto? ¿Qué te hizo animar a que comiences a dar este punto de vista desde el ateísmo? Em, Fue hace 10 años, yo ya llevo 10 años en redes sociales. ¿Ya? Sí, ya es bastante. Y como te dije, yo soy ateo desde los 12 años, pero yo no conocía a ningún ateo en persona. Bueno, solamente conocía a uno cuando estaba estudiando el bachillerato. Era un compañero de la escuela, pero era comunista. Entonces él, pues realmente no le interesaba el tema. Pues únicamente, pues era ateo por descontado porque apoyaba el comunismo. Y nunca conocí a ningún ateo en persona hasta hace como 10 años, porque todo mi círculo de amigos eran creyentes. Entonces empecé en la antigua Yahoo Respuestas a debatir un poquito con creyentes y todo eso. Luego ¿Ya? me pasé a Facebook y ya había algunas páginas de ateísmo en Facebook, pero no me gustaba la forma como ellos lo mostraban. Básicamente pues eran pues memes. Y ya decidí crear mi página y empecé a tratar de dar esos argumentos, y mi objetivo era ser esa guía que yo no tuve para los ateos jóvenes que comenzaban. Porque a mí nadie me enseñó, nadie me dijo, lee estos libros, este argumento se refuta de esta forma. Yo tuve que aprender solo durante Pero tú, pues, más de por 10 lo que años. veo un poquito por los años, tú iniciaste en el mejor momento de Facebook, cuando de Sí, cierta manera existía cuando fue el un boom. alcance orgánico Sí. bueno, porque ahora actualmente el alcance, al menos en Facebook, es fatal. No, actualmente Facebook se fue al traste. O sea, de hecho, la página de Facebook actualmente ya la administro muy poco, porque incluso el mismo algoritmo de Facebook no ayuda y te banean por cualquier tontería. Entonces, ya por eso me pasé completamente a TikTok. Hice videos en YouTube durante un tiempo y me tiraron mi canal. Tenía más de 30,000 seguidores y me lo Ah, tumbaron ya. por denuncias. Me lo tomaron por denuncias y dije, pues ni modo también. Lo retomé, pero ya no fue lo mismo. Y pues me gustó más TikTok, este formato. Te ayuda mucho el aprender a tratar de expresar una idea en menos de un minuto o en menos de 3 minutos. Porque la atención de la gente, pues es corta, la verdad. Efectivamente, sí, sí, efectivamente. En ese aspecto es verdad, sí, porque Facebook, yo ya cuando entré era una época ya complicada, o sea, ya no había la misma, el mismo alcance, todo, y va pasando el tiempo y en realidad se hace más difícil el alcance por el Sí, sí, algoritmo sí. mismo de Facebook. Y yo también cuando inicié de cierta manera, pues el objetivo fue, como digo, estos videos o esto que se hace, quedará en la nube, quedará para alguien que tal vez algún rato busque respuestas a ciertas dudas como algún rato nosotros la tuvimos y es verdad, no sabes dónde acudir, no sabes dónde leer, no sabes dónde hay esa información, porque muchas de las veces uno busca información sobre creencias y o sea, lo natural es que te salga la parte de, no sé si te ha pasado, tú pones un versículo de la Biblia buscándolo y te sale cómo deberías entenderlo, por qué lo malinterpretan, pero tienes que o sea, primero te comienza a salir ciertas cosas y luego te sale tal vez una crítica sobre el asunto o te sale que está, no sé, algo, digamos, algo malo
de lo que realmente, o algo ilógico, demostrando que eso que están diciendo es ilógico, porque muchas de las veces nosotros como ateos, ¿qué hacemos? Es eso, como desnudar esa incoherencia, eso ilógico que tiene la Biblia como tal, ¿no? Que muchas de las veces dicen, ah, es que ustedes leen a su conveniencia. No, al contrario, ustedes han leído durante cientos de años a conveniencia y nosotros estamos mostrando esa parte que ustedes se callan, pero que existe, porque no es que nos inventamos. Sí, sí, sí. Nosotros le estamos dando la perspectiva y estamos mostrando el otro lado. Y que pues, los cientos básicamente solamente hacen lo que se tiene que tener que replica. O sea, escogen la parte bonita solamente. Y toda la parte horrible, toda la parte fea, pues ni la mencionan. A mí me ha tocado debatir Exacto. con cristianos que les menciona algún versículo de la Biblia, esos versículos horribles. ¿Y dónde dice eso? Y yo que tú eres la Biblia, ¿no? Efectivamente, muchos ni saben que hay esas partes, nadie les ha contado, porque son cristianos o son creyentes solo porque se han dejado guiar de alguien que en cambio solo le contó las partes bonitas, no es porque ellos trataron de indagar un poco más o algo. Sí, sí, sí. Mira, me mencionan que soy old school desde la época del antiebre, correcto. El antiebre fue, o lo que en su momento fue ateísmo brillante, que alguna vez fue la página de ateísmo más grande de Facebook. Fue de las primeras que seguí. De hecho, él es amigo mío. Y hoy en día ya no subes en Facebook, ¿eh? Ya no tiene caso. A él me parece que le cerraron en Facebook. Sí, su página ya tenía 1 millón, fue la única página de ateísmo que llegó al 1 millón de seguidores. Se la cerraron y no ha podido llegar ni a los 100,000, o sea, imagínate. También mi página se estancó en 400,000 y ya dejó de 400. crecer. Yo llegué a los Tienen, 50 y dejó de crecer. sí, hace 50.000. como un año, tiene como un año que Facebook se estancó completamente. Sí, Casi casi total, tienes que o pagar si sea, quieres crecer. sí, pero totalmente, o sea, el cambio fue radical, porque uno ya tenía como un aproximado que subías cada mes, entonces ya había un aproximado, Ujú. no, fue un stop total, o sea, total, Sí, 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 completamente. en realidad que sí. Y Entonces, pues la pandemia sirvió para llegar a TikTok. sí, 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 y bueno, pues justo un poquito para darle una conclusión a esto de la Madre Teresa de Calcuta. Al final de cuentas, la Madre Teresa de Calcuta vendría a ser el resultado, no sé qué piensas tú, de lo que ha hecho la Iglesia Católica toda su vida. Dar una, no sé, digámosle, dar un cierto concepto a personas, imágenes o cosas a conveniencia y que las mismas de cierta manera les produzcan algún beneficio después de todo, porque claramente vemos que una ayuda verdadera no hubo No, con, sí, con, no, con, con las cosas. no, fue una herramienta mercadológica. O sea, ella tal vez creía sinceramente en lo que promovía, en lo que hizo, pero sí fue aprovechada por el Vaticano simplemente para ganar dinero y ganar mucha gente y limpiar su imagen hasta cierto punto. Hasta que saltaron los escándalos de pederastia, pero sí fue, como dices, producto de un dogmatismo, de esta enseñanza de estos conceptos religiosos de hace miles de, bueno, hace siglos, hace 2000 años casi, ¿no? El- la doctrina del sufrimiento, de la pobreza y eso, para los demás, porque para ellos no. Ah, ese es un buen punto. En realidad, hubiera sido bastante interesante que ellos mismos se atendieran en sus propios hospitales que ellos mismos ponían, o en este caso en su misma atención médica que ellos daban. No, en realidad tenían
una forma, un trato bastante exclusivo de Sí, sí, parte sí. de ellos. Simplemente ella, pues la llevaban en avión privado a Estados Unidos a atenderse cuando se enfermaba. Pero pues no, no, Es que al nivel de plata que movía salía caro perderle así por una corre, negligencia. es lo que iba a decir. O sea, no iban a dejar morir a la gallina de los huevos de oro tan fácil. Efectivamente, efectivamente, que cómo es el poder de la Iglesia Católica, aunque claramente en comparación al tiempo han perdido poder, pero de cierta manera aún es fuerte. El hecho mismo, como Sí, dije en delante, de que sean dueños de un Estado y manejen la coyuntura de manera, o sea, la política es en realidad su agenda para el movimiento, pero con este discurso de que todo gracias a Dios, de que por la bendición de Dios y de que las cosas si son malas no hay problema aquí, pero allá va a estar mejor y que cualquier cosa al final de cuentas yo creo que es esa semilla que dejan de conformidad en la sociedad, de mediocridad. Eso es de parte de lo que no comparto, porque al final de cuentas es como que ya, Dios proveerá, o sea, no hay problema, sí, 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 Dios sufrió, tú simple mortal también tienes que sufrir, pero no te preocupes, hay un más allá mejor y solo vive con esa idea y por último, no mejores, porque por ejemplo, lo de la Madre Teresa de Calcuta, claramente podemos ver que el objetivo no era mejorar, nunca fue mejorar. no. Sí, el objetivo nunca fue mejorar. Su objetivo era sufre para que te vayas al cielo. Y sí, como dices, esa doctrina de que si te va mal, si estás sufriendo, es porque Dios te está poniendo una prueba, pero no te preocupes porque cuando te mueras vas a tener tu premio. Totalmente. Ojalá la gente que nos ha visto en esta tertulia, te agradezco muchísimo la compañía, Beto. Igualmente, si algún rato te pasas por TikTok y se está por aquí, pues bienvenido seas, no dudes en solo mandar una solicitud, cualquier aporte, cualquier cosa, siempre bienvenidas sean. Como te digo, el objetivo y creo yo es dejar estos distintos puntos de vista sobre la mesa para que cada quien vaya viendo distintas realidades y muchas de las veces entienda que aún habiendo cosas mucho más coherentes, eh, no es factible o no es llevable las creencias que están manejando, como tú decías antes, de este pensamiento mágico que para muchos de nosotros a veces parece incoherente, ilógico, hasta extraño, pero de todas maneras existe. Y por eso Sí, muchas de las veces uno tiene que discutir por qué la teoría de la evolución es real y el pensar que venimos del polvo y el pensar que una mujer viene de la costilla del hombre creado con el polvo es incoherente. O sea, aún hay ese tipo de discusiones y también hay que explicarles a la gente que no capta de cierta manera o no ve ilógico cuestiones así, toca explicarles el por qué no es llevable un tipo de pensamiento así y también ver lo dañino que puede ser al querer tapar cosas reales con cosas fantasiosas. Porque imagínate si nos ponemos a ver de manera fantasiosa, no iríamos al médico. ¿Por qué? Porque Dios me va a curar ya mismo. Entonces, y porque los tiempos de Dios son perfectos. Y porque al final de cuentas, si alguien se muere, es porque Dios hizo un espacio para ese nuevo angelito y Dios lo necesitaba. Cuando quién sabe todo se podía curar o con ir al médico, o quién sabe con una operación. Y eso era todo, ¿no?
Tal vez tú sí me escuchas. Ah, ya, pues. Sí, ya, ahí, y ahí sí ya se te escuchó. Ok. Este, esa es la parte la parte peligrosa de la religión, que hay gente que sí lo hace, que deja de ir al médico, que no se vacuna, por ejemplo, ahorita con la pandemia, porque Dios te va a cuidar, Dios te va a curar, Dios va a acabar con la pandemia. Y si te mueres, como dices, pues Dios necesitaba un angelito. Y es como que, hijo, esa frase como la odio, ¿eh? O sea, cuando que la utilicen, por ejemplo, cuando se muere un niño. Es que Dios necesitaba un angelito. Y es como que, ah, sí, cabrón, y los papás, la familia que tuvieron que sufrir la muerte de un niño que, o sea, a mí se me hace una frase Sí. demasiado egoísta. Sí, son esas frases que si te pones a analizarlas, son bastante oscuras, bastante macabras después de Sí, todo. Que suenan, tal vez sonará bonito, no sé, pero si te pones a analizarle, dices, no, o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, que qué bien que se murió por último. sí. Fíjate, hace unos años me tocó ver el caso de una mujer muy mayor que cuando falleció pues estuvo agonizando varios días, o sea, sí sufrió bastante, ¿no? Ya. Y su familia no quiso pues aplicar, bueno, que no quiso que la desconectaran, porque pues eso iba en contra de Dios. Y dicen, ¿qué necesidad tienes de hacer sufrir a esta persona por sus creencias religiosas, ¿no? Porque si la tuvieron varios días agonizando, con mucho sufrimiento. Y luego otra persona se le ocurrió decir, pues si está sufriendo es porque hizo algo, ¿no? Y Dios así lo quiso. En verdad, sí. Estás justificando el sufrimiento de una persona, porque ni siquiera la conoces, porque tú asumes que hizo algo y se lo merece. Y Eso que es lo que se... necesita, y se merece pasar lo que está pasando, ajá. Dice que no, Efectivamente. como dice por ahí, Eso, no está eso, cerrado. eso es lo peligroso de las creencias en general, porque cada quien poniéndole el Dios que quiera, tiende a tener estos conceptos bastante, que hacen bastante daño en realidad, como digo yo, hacen daño. Hay cosas que son suaves, que no afectan en verdad, ¿no? Pero hay otras que sí. Por ejemplo, los testigos de Jehová que no permitan una transfusión de sangre, solo porque su creencia no se las permite, ¿no? No se te escucha. No, no te escuchamos. Parece que tenemos un poquito de fallas en cuanto a... Esa fue la tercera. Si se vuelve a conectar conmigo, Beto, para que nos ayude con una conclusión, me parece un tema de bastante valor. ¿Sí? Para que un poquito se pueda entender cómo es el tipo de manipulación en cuanto a las creencias como tal, ¿no? Cómo utilizan ciertas perfiles de personas, imágenes de personas, para llegar a ciertos objetivos, ¿sí? Y lo peor de todo que son objetivos muy claros. El objetivo no es en realidad, o nunca fue ayudar. El objetivo fue tener un ingreso de dinero de alguna manera y que sí les funcionó. No sé, Beto, tal vez alguna conclusión para la noche de hoy día en cuanto a lo que hemos conversado. Y pues creo que la lección es no pongas en un pedestal a alguien solamente porque los medios o alguien más, ¿no? Simplemente pues hay que contrastar y que todos somos pues, personas y que
sobre todo las figuras públicas, es muy común que tengan este lado oscuro, ¿no? Y más cuando hay una organización tan poderosa y con una historia eh, pues que todos conocemos, ¿no? Así es. Me dice Entonces, que ya mande. no llegaron comentarios. ¿Llegaron comentarios? ¿No? Ahí están en los comentarios están en parte igualmente de un debate que algún creyente movió el avispero. Ah, ya. Así es. Sí, Bueno, nos pasó no me hace queda rato que más. estaba en live con ¿Ya? Alan, que ¿Ya? estábamos en su podcast. También nos pasó que llegó un creyente y se puso a debatir con los demás. Y lo peor de todo es que les pides, porque por ejemplo el día de ayer hubo alguien, yo abrí la conexión, entonces dije, le escribí a dos, le dije, conéctate, o sea, justo lo que estabas diciendo aquí, listo, dilo frente al resto, y como hay la posibilidad de también no poner imagen en caso lo que quieras solo es que se le escuche, entonces conéctate, pero lo peor de todo es que no se conectan. Sí, no, yo también me ha tocado en lives que llega alguien a tirar hate y a comentar y órale, pues conéctate, están abiertas las solicitudes. No es necesario que pongas eh, tu cámara. No lo hacen. Sí, Es muy raro. y no lo hace, efectivamente. Beto, millón gracias por la compañía, muchísimas gracias por acompañarme esta hora. El tema que se trató justamente fue, síganlo, ¿sí? Síganlo en TikTok. Si no lo siguen, tienen que ver su contenido. Y como decía, el video más visto hasta ahora en tu canal. Veamos con qué Sí, otra polémica sales de las creencias y veamos si le voy a superan de la buscar Madre algún tema. Teresa. Sí, Lo porque dudo, sí. hice uno de Juan Pablo II y no pegó tanto, pero a ver, ¿qué tal? Te mando un abrazo, hermano, y muchísimas gracias por la compañía. Igualmente, cuídate. Pasa bien, Muchas un gracias. abrazo. Señores, esta noche ha sido una noche de tertulia más con nuestro amigo Beto. Acompañaron, ¿sí? A esta noche de tertulia, ateos y no ateos. La noche de hoy se habló sobre esta santa, porque el Vaticano, la Iglesia Católica la nombró santa, Madre Teresa de Calcuta. Al parecer, un título muy mal dado después de todo. Que quede en cada uno de ustedes y si tal vez consideran que hubo algún tipo de fallas en cuanto a la argumentación, creo que hay muchos lugares y mucha información con la cual ustedes pueden contrastar lo que hemos dicho en este conversatorio. No me queda más que agradecerles un abrazo, ateos y no ateos, una linda noche y pasen bien. Gracias por la compañía en esta tertulia. Nos vemos mañana.